Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 219. El dios Sol. El Aki de observación de Linlin cubría una gran área de Alabasta, lo que le permitió descubrir muchos hechos e información impactantes. Antes de eso, cuando los piratas de Big Mom llegaron aquí por primera vez, quedaron impactados por la verdad de que había una enorme isla desierta en el cielo, pero lo que los dejó atónitos fue la presencia de la baliza de la tienda de arte en este lugar. Este lugar es el reino de los perdidos, Alabasta. Mamá. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo llegó esta enorme isla hasta el cielo? Próspero y varios de sus hermanos quedaron impactados al conocer el origen de este lugar. ¿Qué? No hace falta que pongas esas caras tan raras todo el tiempo, no olvides que nosotros, los piratas de Big Mom, vivimos en una isla viviente hecha de comida y dulces. ¿Qué tiene de extraño tener una enorme isla en el cielo en comparación? Una expresión de vergüenza apareció en los rostros de Katakuri, Mondor, Próspero y los demás. Después de todo, su madre tenía toda la razón. El hecho de que esta isla haya sido trasladada aquí podría describirse como un milagro, pero mientras tenga que ver con Rob, es probable que todo suceda. La persona responsable de la llegada de Sandy Island a este lugar es sin duda nuestro aliado, Skyward. Vayamos a la capital de este reino, ya que estamos en Alabasta. Tal vez esa arma antigua aún se encuentre aquí en algún lugar. Por otro lado, en el momento en que Charlotte Linlin usa su Aki de observación para cubrir una gran parte de Alabasta, Rob se entera rápidamente de su existencia. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Rob. Los piratas de Big Mom también han llegado, interesante. Rob se apartó de los marines y se marchó en silencio, pero esta vez no de vuelta a la isla de Los Ángeles, sino al patio superior. Concretamente, se dirigía a la nueva ciudad, Ciudad Shandia, situada en los límites de la Ciudad Dorada. Aratil-Terra, los piratas de Big Mom están aquí. No los estaba deteniendo Garp-san. Cuando escuchó lo que Rob dijo, no lo dudó en absoluto. No había razón para que una persona de tan alto estatus mintiera, y mucho menos que estuviera hablando solo sin importarle si lo oían o no. Esto significa que los piratas de Big Mom lograron burlar al vicealmirante Garp y llegar hasta aquí. Creo que Garp-san estaba preocupado por nuestra seguridad, por eso no pudo detener a los piratas de Big Mom, básicamente es por nuestra culpa. Los marines sintieron remordimiento tras escuchar las palabras del vicealmirante Kuzan. Vicealmirante, ¿acaso los piratas de Big Mom y la espada del robo del cielo no son aliados? Entonces supongo que su presencia no supondría una amenaza para este lugar, a menos que quieran romper su alianza con la espada celestial, ¿verdad? Sí, el contraalmirante que había hablado antes asintió en señal de confirmación. Eso era exactamente lo que iba a decir. ¿Una alianza pirata? Es fácil que los piratas se traicionen entre sí, pero traicionar a alguien tan poderoso como la espada celestial es invitar a la muerte a tu hogar. Tenemos un día, recopilemos toda la información posible sobre la situación actual en la isla del cielo y luego abandonemos este lugar. Entendido, vicealmirante. Así que este lugar con árboles enormes es Jaya hace 400 años, qué mundo tan extraño, que se vuelve aún más raro por la presencia del manga. Kuzan sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos y comenzó a moverse, él y algunos marines, hacia la isla Ángel. Tan pronto como dejaron atrás la isla helada que los había acompañado desde abajo, el mar blanco frente a Kuzan comenzó a congelarse, formando un camino despejado hacia la costa. Bajo la mirada atónita de los habitantes del cielo, Kuzan y los marines llegaron a la playa Ángel. Estos habitantes del cielo se habían reunido allí para presenciar el extraño fenómeno ocurrido cuando la isla helada alcanzó la isla celestial. Cuando Kuzan llegó a la playa de Los Ángeles, el dios de Esquipia y sus caballeros también llegaron. La expresión de Ganfall tenía una seriedad que solo mostraba cuando leía manga o recibía noticias serias. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de todo, era la segunda vez en su larga historia que gente del Mar Azul llegaba a la isla del cielo de esta manera.
Aunque se tratara de una isla helada, eso no cambiaba el hecho de que una nueva isla había llegado a Isla del Cielo con mucha gente en ella. Rob caminaba entre los espesos árboles, disfrutando del aire fresco del lugar. Como conocía bien el lugar, no tardó en llegar a su destino. Ante él apareció una enorme muralla que cubría toda la ciudad de Shandia y la ciudad de oro que se encontraba en su interior. Cuando los guardianes se percataron de la llegada de Rob, lo saludaron alegremente antes de abrirle la puerta dorada. Rob fue el benefactor en sus corazones, aquel que les ayudó a recuperar su historia y gloria perdidas y también a establecer su propia ciudad próspera cerca de la próspera ciudad del pasado lejano. Dentro de la tienda de arte Shandia, Rob había estado hablando con el jefe de Shandia, Valgar, hace algún tiempo. Nota del autor. El nombre de la tienda de arte Upper Yard se ha cambiado a Shandia. Quería preguntarte sobre el origen de los dioses que adoraban tus antepasados, aquellos que aparecían en los recuerdos de tus antepasados. El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del bosque y el dios de la tierra, estos 4 dioses, ¿cuál es su origen? ¿Y cómo comenzasteis a adorarlos? Rob notó que su pregunta había sorprendido un tanto a Valgar, pero este último recuperó rápidamente la compostura y respondió con calma. Los dioses a los que solíamos adorar son dioses verdaderos. Aunque nuestros antepasados no vieron a los otros 3 dioses, excepto al dios Sol, su existencia es muy real, y no solo esos 4 dioses, sino muchos otros. El dios Sol. ¿Por qué solo él? Esto se debe a que el dios Sol es el último de los dioses caídos. Valgar estaba dispuesto a contarle a Rob estos secretos trascendentales porque sabía que su destino ahora estaba completamente ligado al de Rob. Cuanto más hablaba Valgar, más atónito quedaba Rob. Asombro, conmoción, entumecimiento y luego admiración. Estas fueron las etapas de los cambios en la expresión de Rob después de escuchar la historia que Valgar le contó. Se parecía mucho a lo que vio en el espacio inicial después de la desaparición de los demonios y el árbol del diablo, pero con algunas pequeñas diferencias. El dios Sol tenía un enemigo eterno, el dios Luna. Y los demás dioses también tenían sus enemigos naturales. Todo esto está registrado en los anales históricos que nuestros antepasados preservaron de sus antepasados. Algunas de las historias que les he contado pueden considerarse leyendas, pero precisamente en ellas se basa nuestra fe. Estamos seguros de que los dioses caídos regresarán algún día, con su inmenso poder, nadie puede hacerles frente. Solo podemos venerarlos. Rob entró en la sala de teletransportación porque estaba listo para trasladarse a Alabasta con los piratas de Big Mom. Pero lo que Valgar le había dicho seguía resonando en su cabeza. Suspiró tilde. ¿Qué mundo tan complicado has creado, Odaí? Después de que Rob se mudara a Ski Island Alabasta, otro huésped de gran tamaño llegó a Ski Island. Un dragón oriental atravesó las nubes y apareció sobre el mar blanco, dirigiéndose hacia la Isla del Cielo. Tras 2 semanas de vuelo continuo, no mostraba el menor cansancio. Kaido-san, ¿y si nos encontramos con ese tipo aquí? Las pupilas del dragón se volvieron hacia arriba para mirar directamente al hombre enmascarado que estaba de pie sobre la cabeza del dragón. El hombre de la máscara negra tenía alas negras. Se trataba de King, una de las 3 calamidades de los piratas bestia, King el fuego salvaje. Junto a él había un hombre grande y corpulento, con el pelo rubio desaliñado y gafas pequeñas. Esta persona fue también una de las calamidades bajo el mando de Kaido, la reina de la plaga. Y que además fue uno de los miembros clave del equipo ilegal de investigación científica MATS, disuelto hace 3 años por el gobierno mundial. Esa persona ocupó gran parte del mundo usando sus extrañas tiendas. Oí que incluso ocupó la propia Marigoa. Si logramos obtener una de las armas antiguas, tendremos la oportunidad de intentar desafiarlo, razón por la cual Kaido-san vino aquí en cuanto oyó el nombre de Poseidón. Capítulo 220. Kaido en la Isla del Cielo. ¿Sabes la enorme sombra que ese tipo dejó sobre Kaido-san? Por eso, Rey, no lo menciones más delante del capitán. Worororororo. ¿Qué dijiste, reina? Parece que incluso mis seguidores más poderosos todavía no han reconocido qué clase de persona es su líder, ¿verdad? La voz ronca de un dragón se extendía por esta zona del mar blanco. El aura sofocante de Kaido aumentaba a cada segundo, haciendo que tanto Queen como King sintieran como la presión asfixiante sobre ellos se intensificaba. Pero cuando Kaido recordó que podría encontrarse pronto con ese tipo, sintió de verdad el hormigueo en la larga herida del lomo del dragón. Su aura sofocante desapareció y se volvió más cauteloso.
Por supuesto, se volvería precavido. La herida en su espalda era la razón de su cautela. Después de todo, comparada con la herida que Odin le infligió en la historia original, la herida causada por Robb fue mucho más aterradora. Robb casi lo partió por la mitad verticalmente. Al ver esto, tanto la reina como el rey negaron con la cabeza y suspiraron. La persona a la que consideraban la criatura más poderosa del mundo cuando unieron sus fuerzas ya no ocupaba esa posición, sino que apareció un espadachín que casi lo partió por la mitad. Si podemos controlar a Poseidón, ¿a quién temeremos en este mundo? En ese momento no tendremos competencia. Solo necesitamos encontrar el arma ancestral y apoderarnos de ella antes que nadie. Kaido y dos de sus subordinados más fuertes estaban cerca de llegar a la isla del cielo. Mientras que en otro lugar, no muy lejos de allí, Big Mom tiene las mismas ideas que Kaido, pero para un arma diferente. Esta vez, solo saldré de aquí a bordo de Plutón. Brûlé, abre el camino al mundo de los espejos. Charlotte Brûlé se preparó siguiendo las instrucciones de su madre y realizó la tarea con facilidad. Pronto apareció un espejo brillante frente a todos. Tras unos segundos, la zona desértica en la que se encontraban quedó completamente vacía, ya que Charlotte Linlin y sus hijos habían desaparecido en el mundo de los espejos. Ahora, literalmente pueden ir a cualquier lugar donde haya un espejo. Los piratas de Big Mom se escondieron en el mundo de los espejos mientras espiaban a los residentes de Alabasta para recopilar información. Al llegar, Robb se sorprendió al no encontrar rastro alguno de las auras de los piratas de Big Mom, como si se hubieran desvanecido en el aire. Parece que el sueño de encontrar a Plutón ha vuelto a aflorar en la cabeza de Linlin. ¡Qué inconveniente! Robb fue al palacio de Cobra esperando la oportunidad de atrapar la cola del ratón que los piratas de Big Mom podrían dejar escapar de un espejo. Robb no ignoraba las habilidades de los piratas de Big Mom. Sabía que los hijos e hijas de Linlin poseían habilidades únicas y variadas. Charlotte Brûlé y Charlotte Montour son dos ejemplos en la tripulación que, con habilidades tan abarcadoras, pueden transportar a cualquiera al mundo de los espejos, mientras que Charlotte puede llevarlos al mundo del libro. De las dos habilidades, la del mundo de los espejos era más efectiva para la búsqueda y el sigilo, por lo que a Robb no le resultó difícil deducir todo eso. ¡Qué día tan importante! Mi hermano Robb vino a visitarnos a casa. King Cobra estaba muy contento con la llegada de Robb. Cada vez que venía, le preparaba un banquete de bienvenida porque Robb era, en cierto modo, el mejor amigo de Cobra. Les estoy verdaderamente agradecido por la transferencia de valiosa información histórica desde Poneglyph en la Ciudad Dorada a nuestro monumento de registros del desierto. No importa, fue una recompensa bien merecida para ti y tu reino por los esfuerzos que demostraste al reprimir a los buscadores de oro que aparecieron en tu reino. Ah, me avergüenzo otra vez, lo siento mucho, ¿por qué te disculpas? La codicia es un instinto humano. ¿Quién en su sano juicio vería un tesoro del tamaño de una ciudad y no perdería el sentido común por culpa de la codicia? Los codiciosos que han aparecido aquí son como una bocanada de aire comparado con el caos que reina abajo. Jajaja. Me lo puedo imaginar. Los llamados amantes del oro son las personas y piratas que, dominados por su codicia, vieron la ciudad dorada que Noland había visto en su recuerdo, y sembraron el caos al intentar llegar a la isla del cielo. Algunos incluso lograron llegar. Robb y su gremio han estado sufriendo un dolor de cabeza increíble por culpa de ellos en las últimas 2 semanas. Por supuesto, su aparición era esperada. Este no era un mundo de gente pacífica y amable, incluso las personas amables y pacíficas se convertirían en amantes del oro al ver una ciudad dorada sin descubrir que espera su llegada para enriquecerlas. Para la gente fuerte, el oro y la riqueza no eran algo difícil de obtener, pero para los débiles, que eran la mayoría en este mundo, la tentación de ciudad dorada era tan enorme que resultaba literalmente irresistible. Al fin y al cabo, toda la historia de One Piece se basa en el tesoro y la riqueza. A ojos de la gente común, la ciudad dorada es precisamente ese enorme tesoro que se puede comparar con One Piece. La gran cantidad de mafiosos y piratas que Robb y su gremio han desarticulado en las últimas 2 semanas es prueba suficiente de ello. En los 4 mares, en el paraíso y en el nuevo mundo, sin la ayuda de la armada y otros gremios, sin duda se desataría el caos mundial. Afortunadamente, lograron detenerlo antes de que siquiera comenzara. Parece que estás haciendo todo lo posible por cambiar el destino de tu esposa. Robb notó el vientre ligeramente hinchado de la reina Nefertari y se sorprendió un poco al darse cuenta de que se trataba de otro giro en la trama.
Ya ves, si nos esforzamos tanto por tener un bebé antes de tiempo, quizá eso pueda suponer un cambio cualitativo en nuestro destino. Cobra y Titi se sienten avergonzados de que Rob sea el primer extraño en enterarse. Enhorabuena. Me alegro mucho por Vivi, que tendrá un hermano mayor cuando nazca. En cuanto al puerto de la Puerta del Cielo, no lo abrí cuando debíamos debido a los problemas causados por el accidente de los amantes del oro. Pero no se preocupen, ya he abierto algunos puntos experimentales, aquí pueden usar esta tarjeta exclusiva para viajar. El puerto de Avensgate debía haber abierto hace una semana, pero debido a los problemas causados por los buscadores de oro, Rob tuvo que abrirlo solo parcialmente. Gracias, amigo mío, esta tarjeta realmente nos ahorrará muchos problemas, ¿sabes? Nos estamos perdiendo muchos recursos que solo se encuentran en los mares azules. Sí, sé que habéis esperado mucho tiempo para que llegara este día y en ese instante, Rob divisó una pequeña sombra en el gran espejo del salón real, así que comenzó a moverse sigilosamente. Era hora de sacar al ratón de su madriguera. Grand Line, Agua 7. Oro Jackson navegó majestuosamente por el canal de agua dentro del Agua 7. Ja. Esta tarjeta canceló nuestro viaje anterior, chicos. Roger tenía en la mano una tarjeta dorada con los logotipos del gremio de cazadores y de la compañía de cruceros mundiales. No era una tarjeta de cazador, sino, sorprendentemente, la misma tarjeta que Rob le había dado a la Cobra Real. Esta tarjeta era la única forma de usar el puerto de la Puerta Celestial en ese momento, ya que aún no se había abierto. Hace una semana, cuando estaban cerca de Haya, la esposa de Roger, Rouge, llegó a Oro Jackson a través de la sala de teletransportación y le dio a Roger esta tarjeta, luego le dio las coordenadas del su puerto de Avengate aquí en el paraíso, que resultó estar en medio de Batter 7. Roger volvió a poner rumbo a Batter 7. También querían experimentar la experiencia de viajar por el legendario puerto de Avensgate. Capítulo 221. Las estatuas de Noland y Calgara. La confrontación. Así que tienes la tarjeta de autorización, con razón viniste aquí, Roger, jajaja. El barco de Oro Jackson estaba atracado frente a la impresionante entrada del puerto. Mientras contemplaba el barco, el gordo hombre pez sintió nostalgia. Junto a la puerta de entrada se encontraban 5 guardias con poderosas auras, todos los cuales resultaron ser fuertes cazadores de nivel BA. Y su única función aquí es custodiar la puerta del su puerto. La persona que habló con Roger antes es la misma que construyó su barco, el Oro Jackson, en el pasado, por lo que sentía nostalgia al recordar el mejor barco que construyó en su carrera. Te esperaba aquí, amigo Tom. Parece que la noticia de tu alianza con Rob no es solo un rumor, ¿verdad? Roger estaba sentado en la parte delantera del barco, mientras que Tom, por otro lado, estaba de pie en el atril de la puerta de embarque. Aquí, es original, ábreles la puerta. Tom le entregó la tarjeta de autorización de Roger al cazador encargado de vigilar el lugar. Cuando el cazador comprobó que no era una falsificación, ordenó a sus subordinados que abrieran la puerta. En realidad, mi alianza con el señor Rob es bastante acertada, de lo contrario, ¿cómo crees que se podría haber construido un puerto tan enorme en medio de las aguas sin la ayuda de nuestra raza de hombres pez? Tom parecía muy orgulloso cuando mencionó su raza, y eso se debe a que, con la ayuda de Rob, la raza de los hombres pez pudo participar en las actividades humanas bajo el sol real y ahora gozan de un gran prestigio. Y entonces... Me alegro por ti, amigo mío. Frente a Oro Jackson, se abrió la enorme puerta, y entonces apareció una gran pancarta en el único camino que había, que decía... Esquipia y en el reverso de la misma pancarta. Paraíso, Agua 7. Este puerto auxiliar solo tiene un destino, así que ya te diriges a Esquipia. En el manga, Gunfire menciona tu llegada allí en ciertas líneas. Y las palabras que grabaste en el muro dorado aún están frescas en mi mente y sigue teniendo sentido si repites este escenario. Oro Jackson inició una navegación tranquila y rodeó la puerta hacia el puerto interior. Para mí, el futuro no tiene sentido. Haré lo que me parezca oportuno en el momento adecuado, eso es todo. Ahora, adiós, amigo Tom. En el momento en que la nave de Roger entró en el espacio de teletransportación, la teletransportación se activó instantáneamente y la nave desapareció del mar azul. En la costa del país del Neel, el barco de la compañía de cruceros mundial hizo escala tras 2 semanas de viaje desde la isla Haya, en medio de la primera parte de la Grand Line, hasta el extremo oeste del mar azul del norte, donde se encuentra el país del Neel. Uf.
Mi viaje a Grand Line solo duró 3 meses pero, ¿por qué tengo la sensación de haber estado lejos de este lugar durante décadas? En estos 3 meses lejos del Neel, el joven Montblanc Cricket ha madurado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. El cambio más simple ha sido su edad, ya que cumplió 17 años a finales del mes pasado. Pero el gran cambio reside en su personalidad e historia. Lo que vivió durante ese periodo fue realmente milagroso, parecía como si hubiera heredado los recuerdos de su yo futuro y madurado hasta el punto de tener el mismo deseo de fumar que Cricket en el manga. Lo mismo para nosotros, jefe. Las 2 personas que hablaron eran sus guardaespaldas que lo acompañaron en su emocionante viaje a Haya, Samuel y Ramos. Jefe, mire allá. El cuerpo del joven Cricket tembló al ver esto, y al instante siguiente, cálidas lágrimas comenzaron a humedecer su rostro. No se había imaginado que volvería a llorar después de todas las lágrimas que dejó en Haya. Pero ahora, aunque quisiera, no podía parar. Sam y Ram, que estaban detrás de él, suspiraron y le pusieron las manos en los hombros. Al fin y al cabo, su jefe seguía siendo un niño. Jefe, los ancestros Noland y Calgara parecen contentos de tenerlo de vuelta. Además del faro de la tienda de arte, las 2 cosas más notables del Neel, que podían verse incluso desde la costa, eran 2 grandes estatuas doradas de uno de los mejores amigos de la historia. Las 2 estatuas doradas se ponían las manos sobre los hombros y reían con expresiones felices. Ver estas 2 estatuas puede hacer sonreír a cualquiera, por muy mal que esté de humor. Sobre las 2 estatuas, se tomó prestado el letrero luminoso de la tienda de arte para mostrar unas palabras de bienvenida. Bienvenido de nuevo, héroe del clan Montblanc, el Cricket de Montblanc. Esta fue la razón por la que Cricket fue incapaz de controlar sus emociones nuevamente. ¿Qué héroe? Solo soy un miembro más del clan. No, jefe, usted es un verdadero héroe, ya que es el único que eligió ir en busca de la verdad para limpiar el nombre del antepasado. No solo lo hiciste en el futuro, sino también en el presente y además de ti, nadie más es digno del título de héroe. Para el almirante Nolan, eres el héroe que ayudó a limpiar su nombre. Y para el clan, eres el héroe que nos ayudó a levantar la cabeza de nuevo y a caminar con orgullo a donde sea. Estamos orgullosos de ser sus seguidores. Cricket miró hacia adelante al ver a mucha gente que se acercaba, incluyendo a su padre y a su madre. Bienvenido de nuevo, hijo mío. Por un instante, Cricket sintió como si estuviera viviendo un hermoso sueño del que nunca quería despertar. He vuelto, papá. Worororororo. La risa desenfrenada del dragón se extendió por Skypiea, trayendo consigo un aura poderosa que envolvió toda la isla del cielo. Todos los que vieron al gigantesco dragón sintieron cómo sus patas perdían fuerza y se volvían blandas. Los habitantes de Skypiea y su dios sintieron un miedo paralizante al ver al dragón volar en círculo sobre la isla de Los Ángeles. Ganfall y sus caballeros, en particular, experimentaron una sensación de déjà vu, pues Rob había llegado allí por primera vez a lomos de un dragón similar a este. ¿Es Kaido y 2 de sus calamidades? ¿Qué está pasando en este lugar? Primero, llegaron los piratas de Big Mom y ahora ha llegado Kaido, ¿quién viene después? Kuzan tuvo un mal presentimiento tras pensarlo, porque al instante siguiente... Ja. Parece que no aprendes de las lecciones pasadas, Kaido. 5 islas flotantes se acercaron a Skypiea, pero la voz de la persona a bordo de la isla más grande llegó antes que ellas. Resultó ser un viejo tonto. Gruñó Kaido enfadado tras ver la llegada de alguien peligroso para sus planes. La mala premonición de Kuzan se hizo realidad cuando el Haki del conquistador de ambos bandos colisionó y partió el cielo sobre Skypiea por la mitad. 5 islas flotantes frente a un dragón gigante. Y el lugar de la confrontación, justo encima de la isla Ángel. Sin duda, se trataba de una batalla épica, digna de grandes piratas. Solo las ondas expansivas de semejante enfrentamiento podían destruir todo a su paso. Kuzan improvisó y se preparó para usar su poder para proteger a los inocentes del lugar. Capítulo 222. Llegada de los piratas de Roger. Despertar de la fruta del rayo. La nave de Oro Jackson salió por una de las 6 salidas y siguió el camino hacia Avens Gate. Uf. Todo está blanco exactamente como aparecía en el manga. Oden parecía un niño emocionado en ese momento. Había vivido muchas aventuras divertidas con la tripulación de Barba Blanca y también con la de Roger, pero esta era la primera vez que visitaba la Isla del Cielo, una isla en el cielo. Aunque la había visto en el manga, verla en persona era algo completamente diferente.
Suspiró tilde. Este puerto de la Puerta Celestial sería el gran invento del siglo. Rob ahora controla el mejor y más seguro método de viaje de la historia. Creo que incluso los dragones celestiales se sentirían tentados a arrebatárselo. Rayleigh no pudo evitar suspirar por todo lo que había visto hasta el momento. Ja. Tienes razón, Rayleigh, parece que Rob nos ha superado con creces en cuanto a logros para el bien común. No creo que los dragones celestiales se atrevan a intentar arrebatarle algo a Rob, al fin y al cabo, él puede prohibirles el anime y el manga, ¿verdad? ¡Uy, qué crueldad! Gavan, ¿cómo se te ocurrió un método de tortura tan violento? Aunque sean dragones celestiales, sigue siendo demasiado cruel y Gavan-san, no sabía que eras tan sádico. Gavan-san, das mucho miedo. Aléjense de mí, mocosos. Arug. Shanks y Buggy salieron volando de una patada de Gavan, mientras que los demás agacharon la cabeza por miedo a ser pateados como esos mocosos miserables. ¡Uaaa! Ja. Roger, Rayleigh y Oden se rieron muchísimo con esta escena. La entrada cuesta 1000 berries por persona. ¿Eres la misma anciana a la que Luffy llamó Pepinillo Seco? Déjame pensar. Te llamas Amazon, ¿verdad? Arug. Respeta a una dama, idiota. Roger lloró sin lágrimas por el golpe que recibió de Gavan. Lo siento, señora, este idiota estaba bromeando. Cállense, bastardos. La guardiana de la Puerta del Cielo era la misma anciana que aparecía en el manga, pero 25 años más joven que en aquella época, así que, por supuesto, aunque rondaba los 50, seguía pareciendo una milf angelical. No parecía tan mayor en absoluto. No hace falta que te disculpes, ya estoy acostumbrado, todas las criaturas están destinadas a envejecer. Ahora, pagarás la entrada o puedes negarte pero asumir las consecuencias. Por supuesto que pagaremos, no somos ladrones. Capitán, no somos piratas. Cállate, ¿qué sabes tú? En cuanto terminaron los trámites de embarque, apareció un enorme cangrejo que agarró con sus pinzas la parte inferior del barco y lo arrastró a través del río en espiral que se elevaba hacia el cielo. Uf. La tierra de Dios está en primer plano. Es la misma experiencia que Luffy y sus amigos en el manga. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Roger al recordar los rostros emocionados de Luffy y sus compañeros cuando se encontraban en la misma situación que ellos. Sin duda, hasta ahora, estaban pasando por la misma experiencia. También tenía socios que estaban emocionados por ver la legendaria Isla del Cielo. Con la ayuda de un enorme cangrejo, Oro Jackson rompió el enorme agujero del mar blanco y se precipitó al reino de arriba. Sí, chicos, ya llegamos. Es la Isla del Cielo, pero, ¿qué está pasando aquí? Una vez que el barco se estabilizó sobre el mar blanco, pudieron ver violentas chispas de aquí en el horizonte. Un monstruo de roca gigante, formado por 5 islas, chocó contra un dragón azul gigantesco que partió el cielo en una escena legendaria. Rayleigh, Gavan, Oden, y tú, Bullet, ocúpense de los civiles, yo voy a detener a estos bastardos. Roger desenvainó su espada y salió disparado de la nave como una flecha. Tan rápido que parecía un meteoro rojo elevándose hacia el cielo. Parecía como si el aire frente a él se hubiera convertido en tierra firme sobre la que caminar. En poco tiempo, recorrió grandes distancias y llegó al campo de batalla. La llegada de Roger puso fin a la terrible batalla y ambos bandos se sintieron amenazados. Ja. ¿Quién se iba a imaginar que vendrías tú también, Roger? ¿Abandonarás este lugar obedientemente o lo abandonarás de forma horrible? El humor desenfadado de Roger ha cambiado por completo, convirtiéndose en una bestia depredadora lista para despedazar a su presa en cualquier momento. Oye. Roger, ¿no te has olvidado de que a quien le estás diciendo estas tonterías es al mismísimo León Dorado? Shiki, sabes muy bien lo que pasará si me enfado, este lugar no es tuyo para hacer lo que quieras. Vuestra batalla ya ha causado muchas pérdidas aquí. No os permitiré continuar. Abandonad este lugar y luchad lejos, si queréis. Si no hubiera sido por ese chico de la marina, habría sido peor. Roger estaba realmente agradecido a Kuzan. Kaido, con su rostro de dragón, miraba hacia abajo. Muchas de las nubes y casas que había en ellas habían sido destruidas por las rocas que cayeron del enorme golem de roca de Shiki. Pero muchos de ellos también estaban protegidos por cúpulas de hielo, que eran invocadas por un joven alto vestido con la toga de vicealmirante de la marina, que se encontraba en primer plano y cuyo cuerpo expulsaba aire helado.
Kuzan estaba ocupado protegiendo a varios habitantes de Esquipiea de los terribles efectos de la batalla sobre la isla de Los Ángeles. Gracias a él, nadie ha muerto todavía. Aratil de Ra, los piratas de Roger también están aquí, la situación se está descontrolando. Por supuesto, Kuzan puede ver al tercer grupo que acaba de unirse. En lugar de una pelea de 2 personas, en la que Roger se unió, la pelea se convirtió en una pelea de 3 personas, con Roger presionando a los 2 contra las cuerdas. Con la llegada de Rayleigh, Bullet y el resto de la tripulación de Roger a la isla Ángel, la mayor parte de los daños de la batalla han sido mitigados, por lo que Roger no se ha contenido. Kaido sintió la presión de Roger y no pudo evitar pensar en otras maneras de salir de allí con el menor daño posible. Rey, Reina, diríjanse al patio superior y encuentren el Poneglyph. Cuando lo encuentren, copien su contenido y abandonaremos este lugar de inmediato. El dúo, que no estaba muy lejos, recibió las órdenes de su capitán y salió a cumplirlas. Pero cerca del patio superior, fueron interceptados por Gavan y Oden, y comenzó otra batalla aterradora. En el cuartel general de la armada, el almirante de flota Sengoku recibió de Kuzan una noticia que lo horrorizó. Piratas de Big Mom, piratas de bestias, piratas del león dorado, piratas de Roger. Todos esos monstruos están en la isla del cielo en este momento, el caos ya ha comenzado. ¡Qué gran concentración de monstruos! La última vez que ocurrió algo así fue en la guerra del mar de Alabasta y Zipper sintió dolor de cabeza después de oír eso. Para detener el caos provocado por los amantes del oro, Sakazuki y Borsalino son enviados al Nuevo Mundo, donde han logrado aliviar gran parte de la presión. Kuzan y Garp también fueron enviados a tomar el control de Paradise, pero parece que necesitaban enviar más fuerzas de apoyo, tal vez el propio almirante de la flota tendría que intervenir. Suspiro tilde al menos Kuzan ha tenido éxito en la tarea más importante. Salvar a muchos habitantes de Esquipiea. Eso es justo lo que necesitamos y ahora veremos a dónde nos lleva todo esto. En el campo de batalla, efectivamente se produjo un gran cambio. El cielo se oscureció sobre las cabezas de Roger, Shiki y Kaido mientras relámpagos azules y amarillos cubrían todo el cielo de Esquipiea. Una aura aterradora envolvía a todos, como si el mismo dios fuera a emerger de aquel cielo de relámpagos. Despertar de la logía. Shiki quedó estupefacto ante la escena. Kaido también sintió que se le erizaba la piel y que un ligero miedo le invadía. Pero Roger estaba emocionado de volver a ver a su amigo. El mar de relámpagos, que antes tenía forma de alfombra, se convirtió en una bola gigantesca que cubría el campo de batalla de las 3 bestias. Para los espectadores de abajo, parecía como si una enorme bestia hecha de relámpagos abriera la boca y se los tragara a los 3. Capítulo 223 y 224. Rob demuestra su poder. Antes de que Rob llegue al campo de batalla. En el mundo de los espejos. Rob pudo entrar en este lugar porque agarró a Brule antes de que escapara frente al espejo y desapareció en el espejo del salón real sin que Cobra y su esposa se dieran cuenta. Brule. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has gritado de repente? Katakuri corrió a ver cómo estaba su hermana pequeña, que estaba encogida en forma de bola en el suelo, pero se sorprendió al ver a un hombre alto de pie frente a ellos con una mirada fría en el rostro. Rob ignoró por completo a Katakuri y a su hermana y miró a Big Mom. ¿Qué estabas haciendo, Lin Lin? La pregunta de Rob fue directa, ya que su aparición en el mundo del espejo sorprendió a los piratas de Big Mom, pero no les causó pánico. Al fin y al cabo, Rob era su aliado, y no tenían intención de renunciar a un aliado así bajo ninguna circunstancia. Así que ese eres tú, querido Rob, me echaste tanto de menos que me buscaste por todas partes cuando no me encontrabas en el mundo exterior, mamá. La expresión del rostro de Lin Lin reflejaba más entusiasmo que nunca mientras se acercaba a Rob. Intentaba por todos los medios ocultar cualquier resquicio legal que pudiera dejar para que él descubriera sus intentos de arrebatarle Plutón, pero lo que ella ignoraba era que Rob ya lo sabía desde el principio. Suspiro tilde, ¿sigues siendo la misma Lin Lin? Bueno, te perdonaré este error, pero no habrá otra oportunidad. La expresión de Rob se suavizó en contraste con la fría expresión anterior. Miró a Lin Lin, que estaba frente a él, y que hacía todo lo posible por mantener una buena relación con él. No era una persona difícil para sus aliados. Lin Lin parecía estar confundida por la respuesta de Rob. ¿Qué quieres decir con perdonar mi error? ¿Cuál es ese error? Llevamos años tratando el uno con el otro, Lin Lin, ¿crees que soy idiota?
Tú y tus hijos escondiéndoos en el mundo de los espejos por Plutón, ¿verdad? Rob disfrutó especialmente de la cara que puso Linlin después de decirle eso. Te haré un favor y te contaré un pequeño secreto para nuestra alianza. Plutón no existe en este país, me lo arrebaté hace mucho tiempo, así que estás perdiendo el tiempo y el esfuerzo aquí. Ahora es una de mis cartas de triunfo, así que no te molestes en quedarte más. Esta es una gran noticia. ¿Acaso él llama a esto un pequeño secreto? Increíble, la espada celestial ya posee un arma ancestral. ¡Qué aterrador! Los hijos de Big Mom estaban conmocionados, incapaces de asimilar lo que acababan de oír. Nunca dudaron de la veracidad de lo que Rob había dicho porque no tenían motivos para mentir. Pero la más sorprendida fue la propia Big Mom. Linlin había estado aliada con Rob durante más de 2 años, pero nunca había sabido nada al respecto. Hemos sido aliados durante mucho tiempo y ni siquiera me contaste este pequeño secreto, ¡qué decepción! Linlin empezó a comportarse de forma coqueta e incluso abrazó a Rob, que estaba hundido en el profundo hueco entre sus pechos sin oponer resistencia. Al fin y al cabo, la diferencia de altura entre ellos era demasiado grande. En los últimos 2 años, Linlin ha reunido mucho valor al intentar acercarse a Rob en más de una ocasión, porque descubrió que a él no le molestaban sus intentos. No, la verdadera razón es que, ella tiene muchos deseos masoquistas. Rob agarró sus enormes pezones con sus manos, imbuidas del rayo amarillo más peligroso, y luego descargó una gran cantidad de rayos capaces de matar a 2 elefantes adultos. Por supuesto, esa descarga no fue mortal para Linlin, pero sin duda fue extremadamente dolorosa y a la vez extremadamente placentera para una masoquista como ella. Su lengua colgaba de su boca y parecía como si hubiera perdido completamente el control de su cuerpo al caer al suelo sin poder moverse. Los hijos de Big Mom estaban tan avergonzados en ese momento que querían cavar un hoyo y esconderse en él. Ver a su madre disfrutar de esta situación era como echar sal en la herida. Bueno, me voy y disfruta de tu viaje a Ski Island como quieras. Rob lanzó la tarjeta de permiso hacia Katakuri, quien la agarró fácilmente como si lo hubiera esperado. Esta tarjeta te permitirá regresar al nuevo mundo a través del puerto de la Puerta del Cielo. Cuando tu madre despierte, dile que si se filtra la noticia de la existencia de Alabasta en este lugar, sufrirá consecuencias aún mayores que antes. En el momento en que Rob salió del mundo del espejo, sintió que la situación en la isla de Los Ángeles era completamente inesperada. Shiki, Kaido, y Roger. Interesante. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Rob y al instante siguiente desapareció de Alabasta y apareció en el cielo entre las 2 islas. Cruzó rápidamente una delgada barrera que no aislaba los cuerpos sino los sentidos. Esta barrera de la tienda de arte tenía como objetivo engañar los sentidos de las personas poderosas que llegarían a Skypiea. Esta barrera fue la razón por la que los sentidos de la tripulación de Big Mom estaban aislados y no percibieron la existencia de la isla hasta que llegaron a ella. Esta barrera fue también la razón por la que ni Shiki, ni Kaido, ni Roger percibieron la existencia de Alabasta, a pesar de que estaba tan cerca que era claramente visible. Rob llegó al campo de batalla a una velocidad increíble. Al ver la devastación causada por la batalla, sintió una furia incontrolable, por lo que dejó de ocultarse y desató la habilidad más poderosa de su arsenal. Una habilidad que no se puede demostrar fácilmente. El corazón que contenía la fruta del rayo comenzó a palpitar como el sonido de tambores, luego el aire alrededor de Rob se convirtió en un mar de relámpagos de alta intensidad, donde quiera que miraba en el horizonte el aire se convertía en relámpagos. El cielo sobre el campo de batalla se oscurecía pero a la vez brillaba, en marcado contraste con la lógica. Esto y el despertar de la logia y... Incluso Roger, a quien normalmente nada podía asombrarle, no pudo evitar suspirar con admiración. El despertar de la logia no era algo que se viera todos los días. Esto se debe a que el tipo de fruta del diablo más difícil de despertar es el tipo logia. La mayoría de la gente en el mundo pirata no había llegado a ese punto, por lo que creían que las logia no tenían una fase de despertar. Pero, de hecho, al igual que los otros 2 tipos, las logia también tienen una fase de despertar. Pero es fundamentalmente diferente del despertar de los paramecios o zoántidos. El despertar de la paramecia, por ejemplo, permite al usuario influir en su entorno y transformar elementos inanimados como rocas, casas o minerales en el mismo elemento representado por la fruta de la paramecia, lo que ayuda al usuario a crear su propio campo de fuerza y le permite controlarlo fácilmente.
Incluso los elementos vivos como los árboles y los humanos pueden influir en él, pero de forma bastante lenta. Paramecia es el tipo más fácil de despertar. El segundo tipo de fruta difícil de despertar es la zoan. Se considera que el despertar de una zoan sublima la capacidad vital de la fruta a un nivel superior, donde el primer beneficio permanente es un enorme aumento de vitalidad que el usuario recibe de forma permanente. Por supuesto, la cantidad de vitalidad depende del tipo de animal o bestia que contiene la fruta del diablo. El despertar zoan permite al usuario combinar sus genes humanos con los genes animales adquiridos de la fruta y despertar el estado de un híbrido más robusto, resistente y vibrante. En el modo híbrido, la fuerza del usuario de zoan es mucho mayor que en una transformación normal. Se dice que la mítica zoan tiene una segunda etapa de despertar, pero tal cosa nunca se ha visto antes, por lo que algunos la consideran solo una leyenda. Precisamente por eso, la mayoría de la gente en el mundo pirata coincide en que las logia no tienen una fase de despertar y lo consideran una leyenda, porque muy pocas personas han visto el proceso de despertar de una logia, y tal vez murieron antes de tener la oportunidad de contarlo. Básicamente, una vez ingerida, la logia permite al usuario influir en su entorno, cubriéndolo densamente con el elemento de la fruta. Es similar a la etapa del despertar, pero sin despertar. Un usuario poderoso de logia, incluso sin despertar su fruta, podría convertir media isla en su objeto frutal mediante la producción en masa de su habilidad de fruta del diablo. Pero ¿qué pasaría si un usuario de logia pudiera despertar las verdaderas habilidades de una logia? En ese momento, que el mundo se prepare para afrontar el terror. Acabas de decir despertar de la logia. Esto es una broma, Roger. Shiki frunció el ceño al ver que la situación anormal comenzaba a desarrollarse. El mar de relámpagos en el cielo pareció encogerse y luego se convirtió en un abismo sin fondo que los engulló a todos. En el cielo apareció una bola de relámpagos varias veces mayor que la que en él produjo con la ayuda de la nave de Maxime en el manga. Los esquipianos, los shantianos, los alabastas y también los virkans sintieron en ese momento que sus almas escapaban de sus cuerpos. La presión del sol de los relámpagos era tan enorme que incluso la gente de la isla Haya podía ver y sentir terror ante el sol de los relámpagos incluso desde tan gran distancia. El resplandor del sol del relámpago eclipsó incluso el resplandor del sol real, haciendo que el cielo sobre Haya brillara tanto que parecía antinatural. Muy lejos, en Marigoa, Ingo alzó la cabeza y miró fijamente al horizonte distante como si observara algo directamente, sus hermosos ojos reflejando un enorme sol hecho de relámpagos. Ya has alcanzado este nivel. Interesante, este nivel de poder me emociona muchísimo incluso en mi nivel actual. Los piratas y matones de la isla Haya ni siquiera podían abrir los ojos ante la situación actual, mucho menos levantar la cabeza para ver lo que estaba sucediendo. Solo personas fuertes como Garp podrían observar y comprender fácilmente la situación. ¿Qué demonios está pasando ahí? Ese rayo tan denso. ¿Acaso está despertando la logia más destructiva del mundo? Incluso Garp respiró hondo, incapaz de calmarse en ese momento. La situación que estaba presenciando era tan inusual que simplemente resultaba aterradora. Si la gente de Haya está tan desdichada, ¿cómo será la situación de la gente de Esquipeia? Es evidente que son más desdichados, pero afortunadamente para ellos, esta situación no duró lo suficiente como para reducirlos a cenizas. Un rayo solar de tamaño gigantesco desapareció del cielo y en su lugar aparecieron 4 personas. Kaido estaba en su forma híbrida, arrodillado y respirando con dificultad. Incluso en su estado actual, respirar le resultaba complicado. El aire a su alrededor parecía contener un intenso olor a quemado, como si fuera un dragón asado en el microondas. Cerca de él se encontraba Roger en una pequeña isla semidestruida, flotando con el poder de Shiki. Él tampoco tenía buen aspecto, pero era mucho mejor que Kaido. Roger era la personificación de la fuerza en este mundo, a pesar de no poseer una fruta del diablo, pero su dominio del Haki había superado con creces los límites humanos. Una vez que su cuerpo estuvo envuelto en Haki del Conquistador, ni siquiera el despertar de una fruta del rayo pudo hacerle nada. En cuanto a Shiki, le fue un poco peor que a Roger. Cuando el sol de relámpagos los engulló, afortunadamente, había evacuado a su tripulación en la isla de reserva antes de venir aquí. De lo contrario, todos habrían muerto. El calor había alcanzado niveles inimaginables dentro de ese sol repleto de descargas eléctricas mortales, e incluso grandes extensiones de sus islas flotantes se derritieron hasta convertirse en polvo abrasador debido al intenso calor.
Si Rob no hubiera detenido el ataque, todo se habría reducido a cenizas, excepto la tienda de arte en Merveille. Los tres se quedaron sin palabras porque, en ese momento, la figura de Rob los dejó boquiabiertos, mirándolo con asombro. No era un gigante aterrador como la forma de dragón de Kaido, ni parecía tan poderoso e imponente como la forma en que Shiki luchaba usando sus islas flotantes. Seguía manteniendo su altura habitual, pero aún así, en ese momento parecía un dios gigante. Nubes resplandecientes con rayos amarillos y azules flotaban sobre su cuello como una bufanda divina de la cultura japonesa. Su cabello se volvió amarillo debido al rayo que se elevaba como la legendaria transformación de un Super Saiyan. Sobre sus hombros tenía dos rayos tangibles, como dos cuchillos clavados en su cuerpo. Su ropa también se transformó en armadura de caballero medieval, pero armaduras hechas de un rayo amarillo altamente concentrado. Sus ojos brillaban con unas pupilas negras en forma de anillo, pero aún así, la luz amarilla en sus ojos era lo más evidente. Su aspecto era similar al del dios del rayo de las leyendas. Cuando Rob dominó el despertar de la logia, aún no sabía cómo usar ese asombroso poder, pero se inspiró al ver la batalla de Luffy contra Kaido en el manga, y entonces fácilmente ideó es 10. La mayoría de las frutas del diablo pueden controlarse con la imaginación. Cuando el usuario alcanza la etapa de despertar, incluso puede convertirse en un dios si su imaginación es lo suficientemente rica. El estado de forma actual de Rob no era el mejor de su carrera, pero aún así estaba entre los que más se acercaban a él. Por supuesto, no había combinado la fruta de papel y la fruta de barbera en esta transformación, o de lo contrario se habría vuelto mucho más aterrador. Rob contempló con admiración sus manos cubiertas de armaduras de relámpagos. Aquella poderosa forma también era digna de admiración. Pero todo depende de la solidez nadie. De lo contrario, no será más que una cáscara vacía. Por supuesto, Rob no pensaba que su figura fuera simplemente una moda inútil. El inmenso poder que explotaba en su cuerpo en ese momento no podía describirse con palabras. Sintió una ligereza y una libertad indescriptibles en ese día. Nunca había experimentado tal sensación en su forma normal, nunca se había sentido tan poderoso. En su forma actual, tenía la sensación de que incluso podría luchar contra Imu. Rob miró a Kaido, que estaba en su forma híbrida, y al instante siguiente, con una velocidad que ni siquiera Kizaru puede alcanzar, Rob atacó en dirección a Kaido. Kaido sintió una enorme presión en el cuello. Ni siquiera sintió nada a pesar de usar su haki de observación. Rob apretó las escamas del dragón Kaido con tanta facilidad que sus globos oculares casi se salieron de sus órbitas. Aunque aún no había alcanzado su máximo poder como emperador, el Kaido actual no era tan débil, pero en manos de Rob, el majestuoso dragón parecía una gallina que podía ser sacrificada en cualquier momento, a pesar de la enorme diferencia de tamaño entre ellos. Para los espectadores, la diferencia de tamaño era imperceptible. Con ambas manos, Kaido agarró la mano de Rob que le sujetaba el cuello como si fueran pinzas. En este punto, Kaido también despertó su Zoan mítica, por lo que no se encontraba en una situación completamente desventajosa. Nubes de fuego surgieron de su cuerpo y atacaron a Rob, cuyo cuerpo comenzó a arder de un rojo brillante como consecuencia. Estos fuegos ni siquiera son suficientes para encender la cera de un pastel de cumpleaños. Rob tomó prestada la famosa frase de Barba Blanca de la Guerra de la Cumbre y luego sus rayos consumieron por completo el débil fuego de Kaido. Rob presionó aún más a Kaido hasta que este último perdió su capacidad de lucha, pero aún no había perdido el conocimiento. No era tan débil, simplemente cayó completamente a merced de Rob porque no tuvo suficiente cuidado. Escúchame, Kaido, vas a abandonar este lugar y no volverás jamás, créeme, no acabarás como la primera vez ni como esta. Rob seguía sin tener intención de matar a Kaido, al menos no ahora. Cuando Kaido asintió, Rob le dejó marchar y luego miró a Shiki, que ya se estaba preparando para retirarse. Pero Rob no pensaba dejarlo marchar así sin pagar el precio de haber destruido tantos hogares de los habitantes de Skypiea. Shiki sintió la mirada de Rob posarse sobre él de forma natural, pero no entró en pánico. Al fin y al cabo, no era tan débil como Kaido, que escapó con el rabo entre las piernas. Realmente me has sorprendido, tu fuerza resurge de nuevo, aunque sintió una advertencia gracias a su haki de observación, no tenía la velocidad del rayo para evitar el ataque que sin duda le cercenaría una extremidad. Solo puede ver su pierna derecha moviéndose suavemente desde debajo de la rodilla.
Antes de eso, Rob sacó uno de los rayos que llevaba en el hombro y lo lanzó directamente al objetivo que ya había fijado. Este rayo contenía un intenso poder de despertar y solo podía ser disipado por el propio usuario. Era un arma para matar, una vez lanzada no tardaría ni un segundo en alcanzar el objetivo. Por supuesto, esa no era la única forma de usarlo. Shiki cayó débilmente sobre su isla mientras miraba con rencor al hombre que le había cortado la pierna. Rob había recuperado su rayo y había jugado con él como si estuviera jugando con una pelota de béisbol. ¿Qué? ¿Todavía quieres perder otra pierna? Debes estar agradecido e irte en silencio o no solo perderás una pierna en mi próximo movimiento. Shiki no dijo nada. Tomó su pierna cercenada y se marchó volando con sus islas flotantes. Esta vez fue una derrota humillante para él, pero sin duda no permitiría que este día quedara en el olvido, inevitablemente se vengaría. Cuando Kaido y Shiki se marcharon, solo quedó Roger, pero ya no estaba en el aire, sino que había descendido sobre una nube flotante cercana. Ja. Fuiste tan tiránico ahí, hombre. Utilizaste tu excelente condición física para aplastar cualquier idea de resistencia contra ellos. ¿Qué espíritu tienes? Roger, su tripulación, la marina y todos los que presenciaron la legendaria maniobra de Rob quedaron absolutamente atónitos. Suspiró tilde me obligaron a hacerlo, capitán. La transformación divina del rayo desapareció y Rob volvió a su forma normal antes de que su caída se acelerara hacia abajo. ¿Todavía me llamas capitán? Jejeje, ¿extrañas los viejos tiempos? ¿Por qué no vuelves a la tripulación entonces? Sabes que pronto iremos a ese lugar, de lo contrario, te perderás mucha diversión. Rob cayó cerca de Kusan, quien no reaccionó solo con pura admiración. La fuerza que Rob había demostrado seguía grabada en su mente, y era incapaz de olvidarla. Gracias por lo que hiciste, joven, esta es tu recompensa. Rob metió la tarjeta de autorización en el bolsillo de la chaqueta del vicealmirante. Con esta tarjeta, puede salir con seguridad por el puerto de abajo, pero si lo desea, puede quedarse más tiempo. Olvídese del límite de un día que mencioné antes. Rob partió con su antigua tripulación junto a Gunfall, mientras que los caballeros divinos y los marines fueron a limpiar la isla Ángel de los restos de la feroz batalla anterior. Gracias por terminar la pelea tan rápido, Rob-san. No me des las gracias, Gunfall. Fue culpa mía por haberles permitido seguir jugando un poco más de lo normal. La taberna de la tienda de arte en Ángel Island. ¿Qué gracia tiene descubrir el secreto del One Piece tan rápido? Aún quiero disfrutar más de este mundo. Para mí, saber el secreto del One Piece viajando contigo es un desperdicio de toda la diversión que podría haber tenido sin eso. Adelante, arruine toda esa diversión para usted y su tripulación, capitán, jajajaja. Rob se rió mientras tomaba un sorbo de refresco. Maldito manipulador. ¿Sabes qué? Si no tuviera otra opción, disolvería la tripulación y me retiraría a una isla con una tienda de arte para disfrutar del manga sin arriesgar nada. ¿Y es esta la vida que querría vivir una persona obsesionada con la libertad, capitán? Rob, maldito, ¿por qué? ¿Por qué sigues acosando a mi personaje en el manga? Rob miró al joven Buggy, que lo miraba con una mirada patética. ¿Cómo te molesto? No suele ser así. ¿Dibujé algo fuera de lugar? Buggy se quedó sin palabras en ese momento. Fin del capítulo 224.